No estuve en la asamblea anterior, pude verla a través de las patas en la fuente. Creo que lo que planteaba hace un rato Ricardo Gené, Carta Abierta nació para poner en discusión de una manera apasionada y comprometida y también responsable todo aquello que tiene que ver con lo que está aconteciendo en el interior de nuestra sociedad, al mismo tiempo que no es un ámbito de discusión abstracta, sino que está profundamente signado por la política. A esta altura sabemos perfectamente que cada una de nuestras palabras puede ser capturada, puede ser manipulada, puede convertirse en una palabra valiosa, y también sabemos que esa palabra valiosa para nosotros en el interior de la asamblea, transformada por el Grupo Clarín o por La Nación o por quien fuere, tiene una resonancia política muy poderosa que a veces se sustrae a aquello que pensábamos que estábamos diciendo en el interior de una asamblea. Hay un efecto asambleario, hay un efecto de intervención que muchas veces está vinculado con el calor, el apasionamiento, la energía que circula entre nosotros y que hace que cada uno de los que intervienen, micrófono en mano, muchas veces digan quizás más de lo que hubieran pensado decir, de no haber sentido ese flujo, esa intensidad, ese apasionamiento compartido. Algo de eso vivimos en aquella famosa asamblea donde discutimos, creo que con argumentos interesantes, la cuestión electoral de la ciudad de Buenos Aires. Creo que también, bajo otras condiciones, algo de eso sucedió en la última asamblea. Me permito disentir con una cosa. A mí no me resulta un valor positivo a reivindicar plenamente la unanimidad. En verdad, para mí nunca fue un valor en sí mismo, porque la unanimidad puede ser monolitismo, dogmatismo, ortodoxias estrechas, y si algo caracterizó a Carta Abierta es precisamente que se permitió a lo largo de su historia disentir adentro de Carta Abierta, abriendo distintas lecturas, distintas miradas, distintas sensibilidades. Eso significa que lejos de transformar esos disensos en batallas, en conos y rupturas, Carta Abierta ha podido darle a esas diferencias una riqueza que en parte es inédita de la vida política argentina, porque desde nuestra fundación y a lo largo de este tiempo hemos sabido, yo creo, reconocer la palabra del otro, hemos sabido aceptar que hay efectivamente distintas tradiciones y distintas sensibilidades para abordar distintas cuestiones de la vida contemporánea y también del pasado. Y creo que la cuestión religiosa también es un tema que debe ser debatido, que debe ser puesto en discusión, que trasciende efectivamente, aunque lo incluye, por supuesto, la cuestión de la dictadura, la cuestión de la responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina en los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que hay un consenso muy potente, muy fuerte, muy decisivo en Carta Abierta, pero discutir incluso la Iglesia, discutir la cuestión religiosa, es ir un poco más allá, es meternos en un lenguaje, en una sensibilidad, en un modo de ser de la vida, de la cultura y de lo humano, que exige de nosotros también el esfuerzo poderoso de comprender, aunque reivindiquemos, algunos otros no, una mirada materialista, atea o agnóstica. Comprender el dolor, la esperanza, el ensoñamiento, la potencia utópica, la cuestión redencional que están en el interior también y a lo largo de la historia de lo religioso. No podríamos pensarnos a nosotros, no podríamos pensar nuestras tradiciones emancipatorias, igualitaristas, revolucionarias, cualquiera de las que nosotros queramos nombrar y de las que nos sentimos parte, si no fuésemos capaces de reconocer la honda genealogía, los vasos comunicantes, los flujos en el interior de la historia que irradiaron desde tradiciones religiosas hacia tradiciones secular revolucionarias. Sería inimaginable incluso el pensamiento de Marx
sino una larga tradición que a sus espaldas tuvo que ver también con esa criatura oprimida, con esos sueños redencionales, con esas luchas para ir contra la ingratitud, la injusticia del propio mundo. Nicolás, que tanto se lo cita a Casullo, tiene un artículo, un capítulo que se los recomiendo efusivamente en las cuestiones, que se llama La religión, donde habla, entre otras cosas, precisamente, de la dimensión crítica que se guarda en el interior de la lengua religiosa, incluso y más que nunca en nuestro presente, donde una cierta secularización, donde un cierto positivismo, donde un cierto laicismo hueco ha sido cómplice de muchas de las cosas que estamos discutiendo en esta asamblea: vaciamiento del mundo, desencantamiento de la naturaleza, destrucción del lenguaje, lógica del progreso construida bajo el impulso mitificado de la razón científico-técnica. Nosotros también nos debemos permitir ser capaces de utilizar nuestro oído, escuchar los otros discursos, los otros sonidos, los otros reclamos. Es como si yo quisiese reducir el judaísmo, por ejemplo, al rabino Berman, o si quisiese reducir la compleja trama de los cristianismos a la Iglesia Católica en su estructura jerárquica e incluso a Bergoglio. Hay una historia también que también la hemos recordado, que también la hemos discutido, de los Angelelli, de los Romero, de todos aquellos que pusieron su vida no a disposición de una iglesia para los pobres, sino que pusieron su vida a disposición de un sujeto colectivo capaz de erradicar las causas reales de la pobreza. Entonces nosotros nos debemos una discusión que no puede ser consignista, que no puede ser simplemente de frases hechas. La intervención de Horacio, que a mí me parece una intervención medular, muy rica, no es una intervención de consignas, es una intervención con la que podemos y debemos discutir. Yo personalmente no acuerdo en todos los términos de la lectura que Horacio hizo en la asamblea de una cierta travesía de la propia cuestión de lo religioso. Pero sin embargo, esto es parte extraordinario de un vínculo, de una amistad. Digo, yo no tengo que dar pruebas ni ninguno de nosotros de la amistad que atraviesa nuestra relación de décadas, porque ponemos en discusión sensibilidades distintas frente a alguna cuestión. Riqueza de carta abierta, que yo pueda discutir una cierta lectura que me resulta anacrónica de una cierta interpretación de la nación católica en el presente argentino y que no pueda aceptar el concepto de derrota frente a ese debate. Pero eso es parte de una discusión extraordinariamente rica. De la misma manera que también sigo creyendo, y estoy convencido que Horacio también piensa de esta manera, que las palabras que elegimos, y muchas veces las palabras que nos toman desprevenidos, están signando nuestros discursos. Entonces, más allá, y yo creo que no se trata simplemente de reivindicar a Horacio o cualquier otro de los compañeros que vienen a esta asamblea, carta abierta en cada asamblea y en cada una de sus expresiones viene reivindicando su lugar en esta sociedad, e incluso es reconocida también por el propio kirchnerismo y por quienes a nosotros nos importa que nos reconozcan. Nos llamaron específicamente para que fuéramos a Puerto Madryn a estar el 2 de abril. Eso significa, después supuestamente de ese recorrido de inmundicias hacia adentro también, de filas próximas al kirchnerismo respecto a esa asamblea y respecto a la intervención de Horacio, que Horacio sigue siendo alguien fundamental, necesario, imprescindible en este debate, en este tiempo argentino, y orgullo nuestro de que Horacio esté con nosotros. No es necesario salir a decirlo una y otra vez, porque lo decimos todo el tiempo, lo decimos en nuestra experiencia, lo decimos en nuestras palabras, lo decimos en nuestras asambleas. No somos una reducción personalista, somos un espacio colectivo donde algunos tienen una historia, una trayectoria, una capacidad medular para recoger la cantera de esas grandes tradiciones filosóficas, políticas, intelectuales,
y ponerla sobre la escena de la misma sociedad. Y otros son lectores de esa manera de decir las cosas. Y hay una confluencia entre cada uno de nosotros. Y yo creo que Horacio es carta abierta es Horacio, es esta biblioteca nacional, y cada uno de nosotros somos parte de esa historia y debemos seguir manteniendo el espíritu crítico, porque para nosotros nunca hubo una decisión entre esa idea de la crítica y una intervención política responsable también. Yo creo en las intervenciones políticas responsables. A ver si lo puedo explicar. Yo no puedo decir todo lo que pienso. No puedo. Porque sé que hay un costo político que tengo que cuidar. No por cinismo, no por hipocresía, no porque podría salir a la calle a decir y quedar bien con mi propia conciencia todo lo que pienso de todo, sino porque soy miembro de un espacio colectivo. Me debo a ese espacio colectivo y me debo también a un proyecto político que incluye este espacio colectivo, que es nacional y que es latinoamericano. Entonces, eso no significa que no digamos con madurez, con potencia, con riqueza, como se vienen diciendo las cosas en nuestras asambleas y en nuestras cartas. No podemos renunciar a eso, de ninguna manera. Pero hay también, insisto con esto, una responsabilidad en nuestro lenguaje, en nuestro cuidado. Cómo decimos ciertas cosas, lo que significa también la posibilidad de pensar al otro, que no necesariamente es Bergoglio, sino que hay un otro también que a nosotros nos debe preocupar y que es parte de esto complejo y arduo que llamamos lo religioso, el sentimiento religioso, la experiencia religiosa, y que nosotros no podemos, desde una lógica que a veces tiene la forma de la displicencia ilustrada, mirar con cierta distancia, que no es la de Horacio en absoluto, a aquel que se siente atravesado por la cuestión de la creencia. Nosotros también estamos atravesados por la creencia. ¿O qué pensamos? Que somos deudores de una razón todopoderosa que es portadora de la verdad y que podemos mirar al resto de la sociedad con la grandilocuencia del que sabe de qué van las cosas. De ninguna manera. Nuestro lenguaje también está tocado, está lastimado. Yo no tengo tantas cosas para decirles, confieso, después de estas semanas terribles. Semanas que nos conmueven cada uno de sus días. Las inundaciones. Por supuesto que podemos empezar a plantear una cantidad de cuestiones, analizarlas. Es lo que hemos hecho siempre, es parte de nuestra historia, tenemos que hacerla. Pero también hay un momento de silencio, hay un momento de penuria, de temor, de temblor, de horror, de tristeza, que también debemos ser capaces de transmitir como espacio cultural, como espacio político. Que, insisto, es también y se corresponde con salir a participar, a militar, a estar donde hay que estar. Porque a veces lo peor que nos puede suceder es la locura del binarismo. La locura de pensar que si digo A no puedo decir B. Y si algo ha venido a cambiar este momento latinoamericano y este momento argentino, es que podemos romper esa estructura estrecha de los binarismos y sentir que en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a veces se juega la tensión, se juega dentro de ese modo de pensar la incompatibilidad con nosotros mismos. Nos tenemos que pelear con nosotros mismos, tenemos que discutir con nosotros mismos, porque si no discutimos con nosotros mismos, en realidad seguimos creyéndonos portador del verdadero sentido de la historia. Y hace bastante tiempo que ese sentido de la historia se ha quebrado en 1000 pedazos. Pero porque se ha quebrado en 1000 pedazos, nosotros estamos acá. Si no se hubiese quebrado en 1000 pedazos, este espacio no sería posible, porque somos el resultado de muchos de esos pedazos que se dispersaron y que en un momento, gracias a algo fundamental que sucedió en la sociedad argentina, esos múltiples pedazos encontraron que era posible confluir y crear un espacio de debate y de discusión. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo.
tenemos que seguir haciéndolo. Lo hemos hecho siempre. No tenemos que ponernos las medallas una y otra vez de lo que efectivamente venimos haciendo como espacio político. Ni tampoco aceptar que el lugar de Carta Abierta es siempre el de la crítica, porque tampoco es así. Porque el lugar de Carta Abierta también puede ser el lugar de la proposición. Ha sido, por supuesto, el lugar de una decisión política, que es sentirnos parte de este proyecto político que viene desplegándose desde mayo del 2003. Y eso no es simplemente ponerse en el lugar de la crítica, es tomar una decisión. Somos actores de nuestras decisiones también. Hemos construido un modo de tomar decisiones. Nunca hemos aceptado que las decisiones que se toman son las decisiones de lo unilateral, de la ortodoxia, de lo cerrado y de lo que impide la posibilidad de reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones. Entonces yo creo que, insisto, no podemos, no debemos simplemente reducir la cuestión para nada simple, para nada sencilla, de Bergoglio, de Francisco, del Papa, de la Iglesia o de lo que fuere, a la unanimidad. Sí podemos pensar que hay una sola unanimidad que tiene un valor de sentido, que es la defensa inclaudicable de la memoria histórica como memoria reparadora y como forma de justicia, exigiendo que todos aquellos que han estado comprometidos con los crímenes y han sido parte, cómplice de los crímenes de la dictadura, no miren hacia otro lado como si no hubiese en ellos responsabilidad. Ahí por supuesto que creo que Carta Abierta tiene una voz que es única. Y no solo Carta Abierta, a veces hay ciertas señales que no tenemos que dejar pasar por alto. Hablábamos de Cristina. Cristina fue a Roma, Cristina se encontró con el Papa, Cristina habló largamente con el Papa, nunca escondió ni eludió su propia estructura de fe, su relación con un catolicismo o un cristianismo que ella definió independiente o autónomo de las jerarquías. Pero hay un hecho que a mí me resultó muy claro en términos políticos, en términos culturales y en términos de decisión del Estado. Cuando inmediatamente, de enterada de esa golpiza que se le dio a la pareja de homosexuales en San Isidro, en nombre de Cristo Rey, en nombre del Papa o en nombre de quien fuera, Cristina salió no solo a repudiar el hecho, sino a exigirle a sus funcionarios que se hicieran cargo de asistir en absolutamente todo a estos dos jóvenes, uno de los cuales era un militante acérrimo del PRO. En ese gesto, Cristina le está hablando también a la Iglesia Católica Argentina, también le está hablando a Bergoglio y a Francisco. Eso tenemos que ver. Porque tiene que ver también a veces con la densidad y la complejidad de lo político. Si lo político fuese lineal, sencillo, y si solamente pudiésemos decir todo lo que nos pasa por la cabeza, las cosas quizás serían o terribles o fabulosas. Yo tiendo a pensar que aquel que dice todo lo que piensa o le pasa por la cabeza termina enloqueciéndose a sí mismo y enloqueciendo al mundo. Aquel que es portador de una verdad absoluta, en realidad es portador también de una lógica de Torquemada. Aquel que en cambio de vez en cuando se discute a sí mismo, trastabilla con sus propias ideas, las siente también débiles, tiene posibilidad de reconocer la palabra del otro como una palabra que impregna su propia visión del mundo. Por eso digo, a mí me preocupa, me importa, me interesa y tengo un profundo respeto por eso que por comodidad llamamos lo religioso. Siempre me ha importado, siempre me ha interesado. No hay arte, no hay literatura, no hay muerte y vida, no hay libertad, no hay pensamiento de la igualdad que no tenga que confrontarse una y otra vez a lo largo de todo su derrotero con lo religioso. Ahí está también, por supuesto, y lo podemos decir una y otra vez, el mal transformado en máquina de destrucción. Ahí está también la cristalización institucional de lo religioso en maquinarias
destructivas, en maquinarias que se han puesto casi siempre del lado de los dominadores. Muy pocas veces en su historia, en un lapso brevísimo, la Iglesia Católica, no solo la Argentina, sino la Iglesia Católica, se salió del discurso de la dominación. Quizás ese momento fue recordado hace un rato, Concilio Vaticano II, un ratito, y después de nuevo la regresión autoritaria, la regresión conservadora, la regresión reaccionaria. Eso no significa que en esos no sé cuántos miles y miles y miles de creyentes no haya también un impacto emocional, afectivo, conmovedor, que nosotros debamos atender también. Y para no apresurarnos, un acontecimiento tiene que demostrar que está generando algo en el interior de la historia. Estamos mirando lo que puede ser o no un acontecimiento. Y eso exige de nosotros un cierto cuidado, una cierta potencia reflexiva, una capacidad también de no correr una carrera para llegar antes de que las cosas sucedan, pensando que si nosotros llegamos antes, las cosas no van a suceder. Entonces creo que efectivamente Carta Abierta una y otra vez tiene que decir su palabra, pero una y otra vez tiene que discutir también esa palabra, discutirla entre nosotros, discutirla sabiendo, insisto, que hay un peligro también, que es que esa captura de palabras que a veces nos regocija demasiado, también pueda convertirse en un problema para un proyecto del cual somos parte, del cual nos sentimos integrados y con el que tenemos que también discutir muchas cosas. Entonces, disculpen este tono, pero yo no me regocijaría tanto de ciertas cosas, ni me lamentaría tanto de otras cosas. Diría, hay momentos para cada cuestión. Tenemos que también manejar a veces esos tiempos, esa escucha. Yo estoy seguro que la asamblea del sábado, la previa a esta, si hubiese sido el sábado siguiente, probablemente hubiera exigido de nosotros otras intervenciones. Fue un sábado donde estábamos ahí atravesados por un nombramiento que nos conmovía y nos preocupaba, y se dijeron muchas cosas. Eso no quiere decir que aquello que se dijo en esa asamblea no deba seguir siendo dicho y que no pueda y deba seguir siendo pensado. Significa también que a veces la propia realidad produce movimientos o giros que sorprenden a nuestro propio discurso. Y no está mal que eso suceda. Y a veces es bueno mirar, pensar la realidad saliéndonos de la autosatisfacción de creer que estamos diciendo la palabra justa. La palabra justa hace mucho tiempo que es impura. Gracias. Muy bien.